capítulo 16 de Romanos, el último capítulo, ¿verdad? Por motivo de nuestra última lección, lección 44, en la cual ahí estamos, ¿verdad que sí? Estamos ahí en la lección 44, la última. Vamos a ver esos objetivos que vamos a estar paseando, ¿no? Por esta lección. Dice, el Evangelio Vital. Ese es el fin de nuestra lección. El Evangelio Vital. Con el objetivo A, identificar 4 maneras en las que Pablo usa citas del Antiguo Testamento en Romanos. Objetivo B, resumir una lección que podemos aprender de la lista de los saludos de Pablo en Romanos 16. Por eso le decía que esté pendiente a esos saludos que estuvo leyendo nuestra hermana Aura. Y el objetivo C, explicar la historia eterna vinculada con Romanos 16:20 y la advertencia inmediatamente antes de esa historia. Y el objetivo D, identificar los dos sujetalibros de Romanos y términos comunes en ambos. Y parafrasear la doxología de Romanos 16, 25, 27. Que ese es el final, la doxología, lo que ahí concluyen todo, y ahí se despide el apóstol a través de su escritor Tercio. Hermano, cuando nosotros comenzamos a ver, ahí está ella mirando, ahí hay nombres que yo sé que nadie se lo ha puesto a sus hijos. Ahí hay nombres fuertes. Y cuando la hermana ahora leía, yo decía, ahí hay 2 nombres que yo estaba meditando. No es que lo dicen los estudiosos, pero yo estaba meditando por, usted sabe cómo es 2 nombres de 2 mujeres, que era Trifena y Trifosa. Está fuerte ese nombre. Trifena y Trifosa. Esa tenía que ser 2 gemelas. Es mujeres buenas esa, deje de estar poniendo su cara, que los nombres eran raros, pero eran personas, mire. Saludo a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajaban en el Señor, hermano, dice el apóstol ahí. Saludo a la amada Pérsida. Hermano, lo más que yo he escuchado ahí hay Julia, Jackson, creo que hay uno, Rufo. He visto Rufo a los perritos, le he visto que le ponen Rufo. Y bueno, hay unos nombres ahí. Flegonte, hermano. Flegonte. Dios le bendiga, Flegonte. Bienvenido a la clase de esta noche. Ay, Trifena y Trifosa, bienvenida. Vamos a ver si ustedes comiencen a ser bíblico, hermano, y pónganle nombre a esos muchachos. Ah, no, se van allá a las novelas venezolanas de los 80 y 90 y le ponen María Julia Hernández. Ese era un nombre épico, Y Tercio, no. Mira, dice ahí Serapia, ay, Serapia Eustacia, ay, Dulce María Serapia. A Dulce María le voy a cambiar el nombre. Pastora, antes utilizaban esos nombres porque venían en el almanaque. Sí, y sí. Cuando un niño nacía, enseguida salían a ver el almanaque y decían reza tal nombre. Y ese era el que le ponían a la pobre criatura. Pobrecito. Feo. Gracias a Dios que no lo tomamos por los nombres, porque ya usted sabe. Eso de esos nombres son terribles. Los nombres, no, esos nombres, pero son nombres finos, así como dice Dayana, son nombres importantes. El almanaque lo conocí yo por vía de mi abuela, que le puso a mi madre nombre de por ahí, a mí también. Mami nació el 30 de noviembre y ahí en el almanaque hay un nombre, ahí, de André, del tan San André. Y yo también me colé en la colada, porque nací el 30 de agosto, y por ahí está la tal Santa Rosa. Y mi abuela se llamaba Ana Rosa. Y bueno, me colé por ahí. Pero mi abuela me le enseñó, me dijo, mira, porque yo me le regaba a mi abuela, mira el nombre ahí, ese nombre, un nombre, qué sé yo, que digo yo, no me pongo, a mí no me importa mi nombre que sea por usted, pero no por eso. Porque usted sabe que los católicos usaban eso como los supuestos santos, Ya usted sabe. Pero bueno, vamos a seguir en el contexto de esta parte. Y mirando estos saludos, cómo se referían a cada persona con tanto amor y tanta dedicación. Saluda a Síncrito, hermano.
Asíncrito, así mismo se llama. Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes. A Hermes yo lo he visto, a Hermes yo lo he visto. Y a los hermanos que están con ellos. O sea, eran más. Lo que pasa es que aquí fueron lo más cercano a él. Filólogo y Julia. Julia es el más común que yo veo aquí. A Nereo y a su hermano Olimpas. Bueno, yo creo que Olimpas corría, era rápido, hacía mucho ejercicio porque pusieron Olimpiada, ¿eh? Pues nunca sabe dónde sacan la cosa, hermano. Quizás fue de ahí, Olimpas, ¿eh? Ahí está. Entonces saluda a los otros con ósculo santo, ¿verdad? Y bueno, ahí está hablando ya después que el apóstol se relaciona y saluda. Ahí Tercio también sale expresando que era la persona que le escribía, el escribiente, el que estaba ahí con el apóstol. Y ya usted sabe, vamos a dejar eso ahí una parte para darle inicio al contexto de nuestra clase. Dice panorama, dice repaso y panorama. Estamos repasando todo lo que nosotros hemos visto a lo largo de esta lección, pero en pequeñas cantidades, ¿verdad? No vamos a verlo todo, sino en pequeñas cantidades, como dice, un repaso que nos va a traer la luz de todo lo que sucedió en esta parte. Hay unos cuadros muy importantes, ahí había unas tareas que usted sabe que no se la puse, y ya usted sabe, mis amados. Entonces, aquí vemos, a lo largo de Romanos, Pablo con frecuencia se refirió o alude al Antiguo Testamento sin citarlo. Dios bendiga a nuestra hermana María Lula. Ahí entró nuestra hermana María Lula, que la estaban esperando. Estas referencias sin comillas del Antiguo Testamento incluyen conceptos como el Evangelio, promesa, la fe, llamado, Hijo de Dios, Espíritu Santo, la caída de la humanidad y la respuesta humana a la ley de Dios. ¿Usted ve qué tan importante es este libro? Y que nosotros estudiamos. ¿Usted se ha dado cuenta que este año completo nosotros nos hemos vitaminado en la palabra? O sea, escuche bien y se la voy a repetir, valga la redundancia, por si acaso usted no la está leyendo. Escuche. En este tiempo nosotros estuvimos estudiando de estos temas importantes que el apóstol trajo tanto del Antiguo Testamento sin tener que citar las citas específicas para referirse a ellas. Pero los temas vienen de ahí. Recuerde esta parte, dice, incluyendo conceptos como el Evangelio, promesa, la fe, el llamado, el Hijo de Dios, Espíritu Santo, la caída de la humanidad y la respuesta humana de la ley de Dios. Además de hacer alusiones, Pablo cita y usa pasajes del Antiguo Testamento de varias maneras. Vamos a su próxima imagen que usted tiene ahí, ¿verdad? Dice aquí, ahí vemos el cuadro, ¿verdad? Ese cuadro es para nosotros identificar que ahí se citó 70 pasajes, hermanos, 70 pasajes del Antiguo Testamento en el Nuevo, en una sola epístola. Ya es muy importante entender esto. Dice, la citación histórica, verificación o comparación y aplicación en esta figura que a continuación, la 11:11, da una vista general de los 70 pasajes romanos que citan el Antiguo Testamento. A medida que usted lee esos pasajes, piensa en el cual en las 5 divisiones de Romanos se encuentra cada cita y analice cómo Pablo usó el pasaje. Vamos a escoger unos cuantos, porque son muchos, pero cuando usted lo escoja, cuando usted lo lea, junto conmigo, usted se dará cuenta que quizá usted no sé, en el momento que lo estaban estudiando, quizá usted no sabía que eran referencias del Antiguo Testamento sin citarla específicamente. Vamos a ver por lo menos el primero, de Romanos 1:17, ¿verdad? Que se relaciona, extraído, ¿verdad? De la cita de Habacuc 2:4. Dice, el justo por la fe vivirá. Usted ve, el justo por la fe vivirá. Como dice, como dice el autor, no está específicamente escrito igual, pero es relativo. Bueno, vamos a poner que el mismo significado. Dice aquí, vamos a escoger otra parte, que es el 3:13. Dice, veneno de áspid hay debajo de sus labios, relación a Salmo 143. Vamos a escoger otro del versículo 9, capítulo 9, 15, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Éxodo 33:19.
Esos son de los 70 pasajes del Antiguo Testamento que él lo trajo a esta sola epístola, ¿eh? Vamos a ver el 10, ¿eh? 10:11 dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Ahí estamos viendo, este me faltó aquí, no sé si fue que no salió, pero creo que del mismo Deuteronomio, ¿verdad? Pero vamos a coger, bueno, vamos a tomar el 10:13. Dice, el 10:15. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Isaías 52:7. ¿Usted vio? Y usted sigue viendo ese cuadro, que me imagino que ya usted lo leyó, o por lo menos lo estudió un poco. Y usted puede ver ahí las promesas y las palabras que Dios le dio a su pueblo en ese tiempo. La tenemos aquí también, hermano. La tenemos con otras palabras, pero con el mismo significado y con la misma dirección de recordar las palabras que hubo desde el principio, que Él nos regaló, que les regaló a nuestros ancestros espirituales, y la tenemos en la Biblia. Yo estaba mirando un estudio, recuérdese que yo veo muchos documentales, y no es malo, yo espero que usted, yo a veces se lo mando aquí, y estaba mirando que en este año del Nuevo Testamento encontraron, ay Dios mío, se me olvidó, 40 y, no me acuerdo si fueron 45, no me acuerdo bien la cifra, porque lo estaba viendo, sacaron del original, no es que le están cambiando el texto, ni le están poniendo de más, pero a la tecnología y la gente buscando de más, sacaron los rollos originales, los trazos originales, y encontraron más información en la traducción. Y yo dije, ok, ¿qué hacemos con eso? Dije yo, ¿qué hacemos? Porque la persona dice, no, que ustedes se basan en lo que tienen. Yo estoy segura, y siempre lo he dicho, que la palabra que yo tengo, la que tú tienes, la que Dios permitió. Porque no es verdad que aquí nadie va a decir, por culpa de Dios tú no sabes lo que tienes que saber. Tú tienes lo que Dios permitió que tú tuvieras en las manos. Ahora, si vamos a estudiar más, la Biblia es para ahora mismo, está en las manos del que quiera tenerla, ahora mismo, tanto en un teléfono como en papel, como usted quiera. Entonces, yo soy de la que fielmente digo que si Dios hubiese querido que todo saliera, Él lo había hecho. Él lo había hecho. Él había puesto personas. Entonces, ok, entiendo la emoción de esos estudiosos, ¿verdad? Que estudian la palabra, la antropología espiritual y todas las cosas que comienzan a averiguar con unos huesos, se van por allá, que el arca está en tal lugar, que le den el... Ok, bien. Yo soy de la que no me vuelvo loca buscando cosas que yo no estoy segura. Y lo que hago es que lo veo, lo escucho y lo veo, y absorbo lo bueno de esta parte. Y este hombre decía, un hombre cristiano decía, que ellos estaban contentos porque él también es estudioso y arqueólogo. Y está contento de que nosotros, Dios bendiga a nuestra hermana Diana, que pensé que no iba a entrar, pero Diana es 100%, no, Diana es terrible. Diana, tú estás de viaje, mi amor. Tú no deberías de estar aquí. Pero gloria a Dios, que te amamos, Diana, te amamos. Te estaban orando por ti, para que Dios te guarde en tu camino. Bueno, entonces, mis amados hermanos, sí, así mismo, mucha información. Mi Diana, te queremos. Hermosa. Ay, Diana, pero tú estás muy bella. Ay, ay, ay. Bueno, mis amados, entonces, hablando de esta parte importante, yo estaba analizando, ok, eso puede confundir a muchas personas, que ahora que sacaron, entonces, bueno, yo voy a tratar de buscarlo para mandárselo, yo lo tengo ahí guardado. Le sacaron la IA, la inteligencia artificial, le sacó esa parte es la que yo no la entiendo. Es como que escribiendo se perdió mucha esencia, ¿verdad? Por los años, ¿verdad? Porque muchos años guardando muchos trazos y muchas informaciones en esos libros o en esos, como usted lo quiera llamar, hermano, ¿verdad? Vamos a decir, porque eso comenzaba en tela, hermano, no era en hoja, era en tela. Una tela especial, era un material especial, ¿verdad? Entonces, imagínese usted, sacando esos trazos de ahí,
sacando esa historia, decían que tenía 2 capas de información y que en la segunda capa no se pudo ver en las traducciones que tenemos. Y que esa traducción, entonces dice el autor, ¿qué podemos hacer? Tenemos más información. Y dice el autor, no tenemos más, o sea, no tenemos literalmente, pero tenemos comas, puntos, referencia. Digo yo, ok, yo me quedo con lo que tengo, hermano. Porque otra Biblia que me la inventen, yo bendiga a nuestra hermana Milde que acaba de entrar. Otra Biblia que me la inventen ahí, que poniéndole y quitándole, no se la voy a permitir, I'm sorry. Gracias. Si una coma va a decir más de lo que ya yo sé, yo no quiero esa coma. Yo lo voy a mandar para que usted lo vea. Y viendo todas esas cosas podemos ver, hermano, que el hombre siempre quiere buscar más. Y no es malo estudiar, no es malo incluso investigar. Pero cuando ya no vamos más allá de la información que Dios permitió que nosotros tuviéramos, pues ya yo lo veo como algo peligroso. Porque ahí podemos hasta inventar. Dice aquí el contexto. Los 2 sujetalibros de Romanos, uno del 1 al 7 y Romanos 17, 25, perdón, enfatiza el evangelio de Pablo a las naciones, creer y obedecer a Cristo en la figura 1:18. Tome tiempo para leer los versículos de estos sujetalibros. Los sujetalibros que hablamos, se recuerdan al principio, que eran los 2 primeros capítulos con sus informaciones. Capítulo 1 del versículo 1 al 7 y el capítulo 16 del 17 al 25. O sea, de la información importante que había en esos capítulos. Sujetaban el libro completo de Romanos. Entonces, acá dice, fíjese en las palabras y los pensamientos que están en ambos capítulos. Observe una forma de la palabra griega, etnos. Está traducida como gentiles. En Romanos 1:5, vemos las naciones en Romanos 16:26. Así que si usted puede leer griego, verá una forma de etnos en ambos sugestalibros. Quizá usted crea en Romanos 16 es solamente un postre después del filete, pero este capítulo final de Romanos estudiaremos 2 magníficas verdades. Recuérdese que aparte de los saludos que tenemos en el capítulo 16 que estuvimos hablando en el inicio, en el video lo va a ver, riéndonos de todos esos nombres y todos esos saludos. Tenemos cosas importantes ahí, advertencia que el apóstol dejó. En el punto A, aquí tenemos, dice, a través del evangelio somos parte de una familia eterna. ¿Usted escuchó? Escuche bien. Por eso es que aquí cada vez que yo le doy la bienvenida a alguien en el grupo, yo le digo bienvenido a la familia. Hermano, la iglesia es una familia, es un hospital, es una casa. Por eso es que a veces yo entiendo que a veces en la familia el hermano y la hermana hacen su lío, la mamá por aquí jalando, el papá le da su tablazo, le manda la olla, el caldero atrás, el cucharón, la cuchara, lo que sea, el tenedor. Y se arman los líos, pero son familia, tratan de sobrellevarse, pero son familias y cualquier cosa viene a pasar desde afuera, se defienden todo, ponen un escudo, el papá y la mamá delante, los hermanos mayores cuidando a los hermanos más menores. Entonces, quiere decir, somos una familia que aunque quizás no nos llevemos bien siempre, que deberíamos de sobrellevarnos, como dice la palabra, sabemos que tenemos que cuidarnos porque somos un cuerpo, que el brazo necesita el pie y el pie viceversa. Entonces, dice aquí, a través del evangelio somos parte de una familia eterna. Usted pudo ver cómo el apóstol saludaba a sus hermanos. Usted pudo ver cómo cordialmente, el apóstol estaba ahí diciéndoles a ellos, o agradeciéndoles y diciéndole a Tercio, escríbeme esto y esto y esto y esto y esto, y agradeciendo a esa persona que lo apoyaron, que estuvieron con él en ese trayecto, en ese tiempo, agradeciendo. No era que aquí se terminaba, porque aquí se termina una epístola, una carta, un libro, pero Pablo continuó, ¿no? Entonces, qué lindo es cuando nosotros agradecemos, como en este caso, yo le agradezco a cada uno de ustedes, nuestra hermana asistente, Yokairi, que es la que siempre está con nosotros ahí, y a cada uno de ustedes, hermanos, que siempre está pendiente, ayudando, hermana Nelis, que trae mucha luz también, nuestra hermana
María Lourdes, son personas que tienen, miren, hermano, yo estudiando sus clases, importante, hay que reconocer al César lo del César, a Dios lo de Dios, ¿no? Esas tareas de nuestra hermana no es para que nadie se me sienta mal, sino la sustancia, hermano. No crea que yo no leo, hermana. Por eso yo tengo mucho tiempo para leer, yo lo saco, aunque a veces no lo tengo. Y yo puedo ver el potencial que hay en diferentes personas aquí, pero en este caso le voy a hablar de las tareas. Las tareas, esas exposiciones importantes que yo pude ver cuando yo corregía las clases de nuestra hermana Dayana, nuestra hermana Caterine, nuestra hermana Stacy, nuestra hermana María Lourdes, nuestra hermana Nelis, nuestra hermana Yasmeli. Eso, le hablo desde el inicio porque son de las que son más extensas. Las de las otras también estuvieron bien. Nuestra hermana Aura, nuestra hermana, mi madre, hermana en Cristo y madre Andrea. Así sucesivamente, mis amados hermanos, y no quiero que nadie se me sienta mal, sino es que el maestro, y usted sabe que como pastor uno ve más allá de una letra que usted escribió. Yo puedo ver el potencial que hay en usted. Entonces Pablo podía ver el potencial que había en cada uno de nosotros. Por ejemplo, en esta parte, en las exposiciones, hermana Aura, excelente. La hermana Aura, igual que mi madre, Andrea, ella tiene, cuando ellas exponen, yo me deleito. Y las demás lo hacen bien, pero yo creo que usted me está entendiendo el punto aquí, ¿no? Es que la sabiduría se siente. Cuando la hermana Aura trae una exposición, ella saca de la Biblia, saca de lo que ella estudió, pero ella habla de sus vivencias al igual que mi madre. Y mi madre, con su forma de risa que ella tiene, jocosa, ella trae luz. Y me gusta porque siempre he escuchado a mi mamá estudiando la Biblia. Desde que está en la barriga, mami le sirve a Dios. Entonces, por una o por otra razón, ella ha estudiado también. Entonces, le quiero dar a entender con eso, cada uno tenemos dones, hermanos, y tenemos cosas importantes para brindar al pueblo de Dios. Pablo reconocía, y en esto se le quedó corto, en el capítulo 16 se quedó corto, pero recuérdese que en todas sus cartas, él le agradece, en la doxología, saluda, y agradece también al final de cada libro. No solamente termina con una doxología, sino que antes da un agradecimiento a las personas, un reconocimiento a las personas con poca o mucha palabra. Uno siente el esfuerzo que tuvo el apóstol a través de todas sus cosas, sus historias, sus persecuciones, todas. Y uno se siente respaldado, hermano. Entonces, nosotros somos una familia que tenemos mucho que dar y tenemos no solamente que dar, sino también que recibir, porque yo recibo de ustedes. A veces ustedes me mandaban ahí 4, 5, 6, 7 hojas de una tarea y no se preocupe, hermano, que yo no estaba mirando ahí de que coma, no, yo lo estaba mirando, yo le imprimía para sacar el potencial y para ver, porque más adelante usted va a entender, porque hay personas que están en la iglesia y no saben su potencial. No le dan parte, no lo dejan desarrollar. Los líderes, sin criticar, no lo ayudan a excavar dentro de ello. No importa la edad, el potencial no tiene que ser muy joven, no tiene que ser muy mayor. Aquí no hay viejo, muy mayor. Viejo es el diablo, el Señor le responde, que fue el que tiraron de allá arriba, por malo, envidioso. Ese sí es viejo, amén. Entonces, en Cristo, mientras usted tenga la capacidad, mientras usted tenga el potencial, que quizá usted no sabe que está ahí adentro, y en los estudios, en las clases, yo me gozaba escuchando las notas de voz. En esta semana estoy sacando sus notas, mucho trabajo que tengo, y me gozaba y me reía sola. Pero usted sabe que yo estaba haciendo mientras yo sacaba esas notas, estudiando con otras personas, estudiando a través, hermanos, de las redes con otras personas, capacitándome para poder darle a usted pero no para yo decir que me salgan 2 o 3 palabras hebreas que me la inventé, que me la embotellé y ya yo me sienta muy no, hermano, es para la gloria de Dios lo que aprendemos, lo que nosotros enseñamos, es para glorificar a Dios, nunca para exaltarnos a nosotros. Yo siempre le digo a usted, si usted como estudiante o como maestro está buscando exaltarse usted está perdiendo su tiempo, porque aquí la gloria y la honra es de Dios y para Él es que estamos nosotros. Entonces, ¿por qué aquí hay personas que se han salido de la clase? Lamentablemente, los amamos y los queremos, tanto hombres como mujeres, porque no son exaltados. A ellos les gusta, me lo han dicho, hermano, hasta descaradamente. No son exaltados. No, yo estoy fulano de tal, yo hice tal. Hermano, usted vino aquí como estudiante, usted puede venir y ministrar, usted puede venir y enseñar, usted puede hacer, pero en el orden.
Aquí no reconocemos ego de hombres ni de mujeres. Aquí solamente reconocemos a Dios y sus capacidades, le exaltamos y le damos la oportunidad de desarrollarse. Somos una familia. Pablo menciona por lo menos 35 personas o grupo de personas, los saluda en secciones, no solo para mantener en contactos, sino para recordarle y agradecerle su relación espiritual y ministerial, mis amados. Los saludos fortalecen, vamos a la próxima imagen, que sería la cuarta imagen. Los saludos fortalecen las conexiones que Pablo tiene con los creyentes y las iglesias en las casas, en Roma. Recuérdense, hermano, hay personas que no entienden esto, pero en el principio eran en casas a veces que estaban también en muchos lugares donde yo voy. Hay iglesias que se forman en casa porque no se pueden congregar o no hay espacio o se lo quitaron de allí. Que eso no te limite, hermano. Que no te limites, si hay una iglesia cerca, busca una manera en las redes, busca congregarte en esas células que hacen, esos campos blancos que hacen, discúlpeme, ahí buscar el rostro de Dios junto a sus hermanos. Observe que esos nombres están en la lista, en la primera lista de Romanos 16, del 1 al 16. Pablo menciona a 27 personas que él conoce en Roma. El apóstol Pablo nunca había ido a Roma, pero él tenía muchos amigos allí. Esto fue mucho antes de que existiera el correo, el email, teléfonos móviles, Facebook y todas esas redes que usted sabe ya. Imagínense cuántos amigos nombrarían a Pablo si él escribiera en Roma hoy. ¿Usted se imagina cuántas personas? Me imagino que muchos, ¿eh? La segunda lista de creyentes está en Romanos 16, 21 al 24. Pablo menciona a 8 hermanos que enviaron sus saludos a los creyentes romanos en la época de Pablo. Enviar saludo era una bella costumbre muy común. En algunas partes del mundo todavía se da en énfasis fuerte las relaciones de los amigos y de la familia, y en otros lugares la gente es más distante, exclusiva y egocéntrica. En el lugar donde usted vive, ¿cómo son? ¿Cómo la gente toma su tiempo para saludar? Como una pregunta. En la iglesia, ¿se saluda usted? Un saludo es solamente una formalidad social o la gente realmente se interesa mutuamente. Eso es como una pregunta. Amado, eso de los saludos es muy importante porque a mí me encanta saludar. Y a veces yo me tomaba en la iglesia donde yo crecí espiritualmente, allá en la isla donde yo pasé, donde nací de nuevo y donde pasé parte de mi tiempo, donde mi madre está. Ahí yo aprovechaba el coro de las ofrendas o los anuncios. Muy hermana. Mire, Caterine, excelente comentario, aportación a esta parte. Dice Caterine que sería un gran influencer con millones de seguidores, también de perseguidores de hate y mucho hate que le habían hecho. Sí, claro que sí. No, yo no me imagino a Pablo. Ay, Dios mío, eso sería algo emocionante. Pero si no, usted no tuviera esas cartas, ni yo tampoco. Si Pablo fuera en ese tiempo, no. Pero se supo que en aquel tiempo había mejor dedicación, mejor amor. Ya en este tiempo hay que tener mucho cuidado. Por eso me gusta estudiar la palabra, ver estudio, dar estudio de la palabra en su esencia, hermano. ¿Por qué? Porque aprendo y me acuerdo de que sí se puede ser diferente en estos tiempos, donde las redes, donde la fama, donde el brillar es lo que vale. No en su 100%, pero vamos a decir un 80%, hablando del pueblo de Dios. Está afectando la fama, el dinero que da TikTok, que dan las plataformas. Eso está acabando, hermano, con muchos ministros. Y yo estoy lejos de ahí. Y quiero seguir estándolo. En el 2015, donde las cosas no estaban como yo siempre digo, como están, Dios trató conmigo por las redes sociales y se lo agradezco. Porque estoy lejos. Y tengo muchísima gente que me critican. Tú deberías estar facturando. No, hermano, hay facturas que para mí no tienen valor. Hay facturas que yo prefiero comer de lo que Dios me mande, como los pajaritos, que estar facturando y desconectándome de Dios y conectándome más al mundo y a las redes que me envuelven más para vanagloriar. Ya usted sabe. Entonces, estas amistades, ¿cómo usted saluda? Yo le decía, antes de esa aportación importante que tuvo nuestra hermana Caterina, yo le decía que yo tomaba el tiempo de la ofrenda, el coro de la ofrenda y de los anuncios para yo salir a saludar, porque la iglesia es bien grande y de extremo a extremo
yo tenía un grupo de princesas hermosas, damas, caballeros, jóvenes, niños, que yo tenía, me estaban esperando ese saludo, hermano. Algunos no, no importaba que yo lo saludaba de lejos, pero otro tanto sí le gustaba el saludo. Y hermanos, y yo me iba gozosa. ¿Por qué? Porque cuando en aquellos tiempos, se acababa el culto, todo el mundo cogía para la guagua, para los carros, pero aún así yo iba a los carros y me le entraba a las hermanas y le daba su beso y su abrazo. Siempre he sido así, me gozo en esto. No pierda eso, hermano. Esa esencia de saludarse, esa esencia de estar pendiente a sus hermanos, cómo tú estás, cómo te sientes, verse la cara, darse un abrazo 2 o 3 segundos, hermano. No importa que el tiempo vaya así, eso nos ayuda mucho, que incluso en muchos abrazos que yo tuve, pude yo desahogarme de algo que yo sentía y las personas se desahogaron de algo que yo también tenía. Y ahí uno se abraza y recibe fortaleza, una palabra que haya que dar o que tú recibas. Es importante. ¿Cómo saludas tú por tu barrio en estos tiempos tan difíciles? ¿Cómo está, hermano, la confraternidad? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comporta hoy día? Esa pregunta ya usted sabe. En esa lista que podemos ver, como usted puede entender, que Pablo conoció a muchas de estas personas después que fue a Roma, ¿eh? Imagínese usted, hay muchos de ellos que se mandaban saludos. Me acuerdo que en los tiempos de allá, ¿verdad? No de tan allá, no de cuando Pablo, pero de cuando yo era chiquita. Eso fue ahorita, para que no vayan a pensar. Eso fue ahorita. Ok. Se pasaban cuando yo iba de vacaciones al campo, ¿verdad? De mi abuela. Mi abuela vivía en el pueblo, pero cuando íbamos al campo, allá arriba era más común esto. Nosotros ir pasando por ahí, fulanita, ¡ey! Boceado, ¿no le pasó? Daisy. A mami, Andreita. A ella no le gusta ese nombre, pero ella le decía chiquita, como que si ella fuera la chiquita. Y fulano, ¡ey! Y yo no sé por qué, yo no sé si allá en Venezuela o en otro lugar, porque aquí hay muchas naciones juntas, se pasa esto mismo. Pero en ley, porque cuando uno va en el carro, ahí van en el caballo tan lindo, esas personas ahí, cualquier cosa que le dijeran, porque a veces no te conocían, te decían, te hablaban por la familia de tus parientes, ¿no? La familia de Doña Ana. Doña Ana era mi abuela, Y ahí estaba yo chiquitica, ahí en el, ¡wey! Y para mí eso era bonito. Eso no era malo. Quizá para algunos era vergüenza. No, a mí me gustaba. Y uno iba subiendo su loma, rebalándose, lleno de lodo, se caía los caballos, por ahí. Era muy bonito. Yo me acuerdo que cuando yo iba con mi madre de vacaciones, para llegar donde mi bisabuela, se tenía que pasar, qué sé yo, cuántas casas. Y en cada casa había un plato de comida, hermano, de víveres, qué rico, de café, huevos criollos hervidos, los cocos. Ay, hermano, pero ¿para qué yo me metí en eso ahora? Es que estamos en despedida. Hermanos, es que tan lindo disfrutar de eso, hermano. Mire, y se saludaba y había una armonía, había una relación. Eran cosas bonitas, hermanos. Y ahora se ha perdido mucho esto, hermano. Porque estamos muy rápido, porque vivimos en lugares donde todo el mundo está trancado. Pero qué lindo ir a un lugar donde a ti te reconozcan, aunque no te conozcan, porque tú eras hija de fulano, nieta de fulana, ¿eh? Qué lindo. Ya lamentablemente yo tengo muchos años porque ya se vendió muchas de esas tierras, murieron muchos de ellos y lamentablemente, pero el recuerdo está intacto en mi memoria, cómo uno compartía, cómo mi mamá iba con nosotros cada año, quizás 2 veces al año para las vacaciones, y nos llevaba para allá, para ese lugar hermoso, donde la naturaleza hablaba por ella sola, donde éramos felices y no lo sabíamos. Bueno, yo creo que yo lo sabía, porque yo sí lo disfrutaba. Pero bueno, es un decir ahora muy famoso, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Hermana Yokairi, comente. Mandaban saludos por la radio, de esos tiempos de allá, que mandaban feliz cumpleaños. Que el vecino le manda a decir a tal que es yo quién, que se murió, que es yo quién, que es yo cuál. Mami sabe de eso, mami está ahí, mami sabe de eso. Que no se sabe quién se casó con Doña Juana. Sí. Sí, Stacy, era verdad. Yo no sé si en Venezuela y en Colombia pasaba esto. Pero dice Caterina que sí. Aquí había un radio, una emisora, mami, Radio Guarachita, ¿no era? Radio Guarachita. Bueno, yo cuando chiquita me mandaban saludos a todo el mundo y aviso que alguien se enfermó, que alguien está en tal sitio. Terrible.
Entonces, en los tiempos modernos se ha desconectado mucho lo que es no sé, compartir. Y por eso es que recordar es algo hermoso, hermano. Es verdad que entiendo más que nunca ahora que por qué se le llaman que los años de los 80, de los 90 y a inicio de los 2000 eran años de oro, hermano. Eran años hermosos. Y no porque yo lo viví siendo niña, sino que en verdad eran años muy diferentes, de verdad. Porque más para atrás, 30 años para atrás, estaban los líos de la guerra. No había libertad, el comunismo, es un desastre. Entonces ya después de los 70, por ahí, por más o menos ahí, bajando los 70, doblando los 80, había como una libertad más bonita. Se veía, era bonito, pero bueno. Aquí podemos ver cómo esas personas se relacionaban y ahí tenemos esa lista poderosa. Vamos a